Buen día, mi nombre es Alejandro y les voy a presentar nuestro trabajo que se llama Clasificación de cáncer en histopatología y planteo una pregunta: ¿texturas o detalles de alto nivel? Bueno, este es un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Me presento, soy ingeniero, o sea, mi título de grado es ingeniero en sistemas de información, soy profesor de inteligencia artificial desde hace muchos años, también trabajé en la industria mucho tiempo. Hace mucho que hago investigación, generalmente analizando datos biológicos, y soy el director de un grupo de inteligencia artificial en la Universidad Tecnológica de Córdoba. En este proyecto, que se trata de análisis de imágenes médicas, eh, somos varios integrantes y a este proyecto lo coordinamos entre dos personas. Lo coordino yo junto a Martín Gramática. Martín es especialista en aprendizaje automático y trabaja también en la industria. Él es investigador, pero no de tiempo completo, y trabaja precisamente con el mismo tipo de imágenes que necesitamos nosotros en el proyecto, que se llaman WSI. Después les cuento bien de qué se trata. Eh, entonces, entre los dos contamos justo con el conocimiento específico que hacía falta para este proyecto. Bueno, los pongo en contexto. La inteligencia artificial ha logrado muchas cosas, eso es de dominio público, y en la medicina también, pero tiene complicaciones para que se apliquen estos avances en la práctica clínica. ¿Por qué? Hay varias razones, pero una de las más importantes es que los logros que se dan en los laboratorios generalmente se han llevado a cabo utilizando bases de datos que no representan a la población en general. Muchas veces son datos que salen de un laboratorio o de un hospital, que son tomados con determinado tipo de equipo, o con un equipo de una marca específica o con una calibración específica. Podemos estar hablando de imágenes o de voces grabadas o de cualquier dato biológico. O se toman sobre personas de una región, de una etnia o de un rango etario, y no representan a la población general. Entonces después, cuando esos buenos resultados logrados en el laboratorio se quieren aplicar a toda la población, naturalmente los resultados no son los esperados. Hay muchos trabajos que tratan sobre el tema. Los grandes avances de la inteligencia artificial de los últimos años se han dado gracias a Deep Learning o el aprendizaje profundo, que son redes neuronales muy grandes que tienen, por ende, muchos parámetros internos para ajustar. Cuando cualquier modelo de aprendizaje automático tiene muchos parámetros internos, tiende a sobreajustar. Entonces, para que eso no suceda, necesitamos muchos datos. El problema que tenemos en este caso es que necesitamos muchos datos y de fuentes distintas, o sea, datos multicéntricos de medicina, para poder usar Deep Learning sin que sobreajuste, pero como las redes neuronales son métodos de aprendizaje supervisado, necesitamos que esos datos estén previamente clasificados. Y en este caso, las personas que tienen que etiquetar o clasificar los datos son expertos en medicina, y entonces se vuelve muy costoso eh, lograr la cantidad de datos que necesitamos, ¿sí? Multicéntricos y en grandes volúmenes sobre medicina, porque naturalmente un experto en medicina tiene cosas mucho mejores que hacer que ponerse a etiquetar datos para nosotros. Estamos hablando de millones de datos. Bueno, en histopatología digital analizamos imágenes microscópicas de tejidos. Estas imágenes se administran con una tecnología especial que se llama WSI, y que nos permite guardar fotos muy grandes del orden de los gigapíxeles en una estructura jerárquica que
permite explorarla, ¿sí? Parecido a lo que pasa con una imagen satelital de Google Maps, donde podemos movernos con distintos niveles de zoom y explorar una región cambiando o sea, moviéndonos hacia los costados o hacia arriba y hacia abajo en magnificación. Así se ve la estructura de una imagen WSI, así como una pirámide, donde en la punta tenemos la foto del tejido completa, como se ve acá arriba a la derecha, y a medida que bajamos en la estructura vamos magnificando la imagen, o sea que vamos viendo eh, partes más, eh, más chicas, o sea, nos vamos acercando sería el nivel celular del tejido, y en estas regiones más bajas de la estructura, las imágenes se van guardando como en mosaicos, que son los slides, de un tamaño chico. ¿Sí? Entonces, la cantidad de información que tienen estas imágenes hace que sea difícil para una persona explorarlas completas, ¿sí? Entonces, un patólogo que trabaja con una imagen de este tipo eh, necesita dedicarle mucho tiempo, tanto a explorarla para analizar algo de un paciente que está tratando, como para etiquetarla para un proceso de aprendizaje automático. Estas imágenes se obtienen con unos equipos, unos escáneres, que son muy costosos. Hay de los del grupito de la izquierda, son escáneres más rápidos que procesan varias muestras casi al mismo tiempo, y los de la derecha son un poco más lentos, pero todos son muy costosos. En Argentina, hasta donde nosotros sabemos, no hay ninguno, pero en Estados Unidos, bueno, en América del Norte y en Europa, sí se usan bastante, y se le está dando mucha importancia, se está promoviendo el trabajo de la inteligencia artificial sobre este tipo de imágenes, precisamente por lo que decía recién, de que es muy difícil para una persona explorarlo completo. Entonces sería muy útil que un método de inteligencia artificial que funcione de forma automática buscara cosas, encontrara, clasificara estos pedacitos de imágenes, y que no tenga que dedicarle horas un experto. Bueno, en este contexto, por ejemplo, en el Reino Unido, hay unos programas muy importantes con mucho aporte de dinero del Estado, que reúne a universidades muy prestigiosas con hospitales también muy importantes y con empresas como Nvidia, por ejemplo, y entre todos están buscando avanzar en la aplicación de la inteligencia artificial sobre este tipo de imágenes. Bueno, y entonces en todo este contexto donde necesitamos muchos datos clasificados, pero es muy costosa la clasificación, aparece un artículo este año de Komura y compañía, que entrena una red donde en el artículo se muestra un trabajo donde se entrena una red neuronal para codificar las imágenes en texturas. Después esas texturas que se obtienen con la red neuronal, o esta codificación en texturas, se usa como entrada para otros métodos de clasificación y muestra muy buenos resultados. La ventaja de esto es que si en lugar de partir de la imagen partimos de la codificación en texturas, los modelos de clasificación que vienen después van a tener menos parámetros que la red neuronal completa. Entonces, al tener menos parámetros, tiene menor tendencia a sobreajuste, y podemos entrenarlos con menor cantidad de datos. Ahora, este artículo, a nuestro entender, tiene un problemita, o digamos, nosotros queríamos trabajar sobre la base de este artículo, pero nos hacía un poco de ruido que ellos suponen
que la información relacionada con el cáncer, porque este artículo trata digamos, todos los trabajos que se hacen sobre este artículo son para encontrar casos de cáncer. Ellos suponen que la información relacionada con el cáncer en imágenes de histopatología se encuentra en la textura y no en las formas complejas o formas de alto nivel. Nosotros antes de empezar a trabajar con texturas también queríamos validar si este supuesto que es muy fuerte eh, era cierto, porque en el artículo no está debidamente fundamentado, prácticamente no se aclara o por qué se toma esa decisión, si bien los resultados son buenos. Entonces, eso da pie a nuestro trabajo, a este trabajo, donde tratamos de determinar si realmente es mejor clasificar con texturas o con detalles de alto nivel en imágenes con cáncer. Entonces, el objetivo general de nuestro trabajo es verificar el supuesto de Komura y compañía, y como objetivo particular, reconocer 32 tipos de cáncer en el mismo juego de datos que usa el artículo en cuestión. ¿Cómo realizamos el trabajo? Tomamos una red neuronal, ResNet 18, y la modificamos para tener 3 variantes. Cada una de las variantes tiene una profundidad distinta. ¿Por qué? Porque en digamos, en las últimas capas de la red neuronal suponemos que se encuentran formas complejas, y la textura eh, las texturas deberían aparecer antes del final de la red neuronal, ¿sí? O sea, se considera que las texturas son patrones de complejidad media y no alta. Entonces, nosotros queremos ver cómo reaccionan estas redes a medida que se van cortando. A medida que se hacen más cortas, suponemos que están devolviendo información más relacionada con la textura que con formas complejas. Queremos ver cuál de estas redes, si las más cortas o las más largas, funcionan mejor para reconocer estos 32 tipos de cáncer. Bien, todas las redes que usamos, que van a ser 6 variantes, fueron preentrenadas con datos de ImageNet, y bueno, cada una de estas, perdón, son 3 variantes, y a cada una le entrenamos de 2 formas. Una de las formas es entrenarla completa, donde se adaptan todos los pesos de la red, y la otra es dejar fijas todas las primeras capas, menos la última de la red, con los datos que fueron entrenados con ImageNet, con los parámetros logrados con ImageNet, y entrenar solamente la última capa, ¿sí? La última capa densa. Los datos son más de 1.600.000 imágenes, o sea, que fueron tomadas de 7.951 pacientes. Son muchas más imágenes que pacientes, precisamente porque son imágenes WSI, donde para nosotros una imagen es un slide de ese WSI. Hay 6 niveles de magnificación distintos. Bueno, estos datos son públicos, los publicaron los mismos investigadores que publicaron el artículo. Si buscan el artículo pueden acceder a los datos. Y algo importante sobre estos datos es que las clases están muy desbalanceadas. Como un ejemplo, la clase, o sea, el tipo de cáncer que tiene menos datos tiene 360 imágenes, y el tipo de cáncer con mayor cantidad de datos tiene 14.070. Bien. ¿Cómo son las variantes de nuestra red neuronal? Una red ResNet 18 tiene 4 etapas. O sea, primero tiene una capa de convolución que
al principio y una capa densa al final. Al medio tiene 4 etapas de capas de convolución y max pooling. Cada una de estas etapas tiene varias capas de convolución y max pooling. Nosotros decidimos que la variante A va a ser la red completa, la variante B va a ser la misma red, pero a la que le cortamos la etapa 4, o sea que desde la etapa 3 directamente nos conectamos a la capa densa, y la versión C pasa de la etapa 2 a la capa densa, ¿sí? Le faltan las últimas dos etapas con capas de convolución. Después, para cada una de las variantes, digamos, la entrenamos 2 veces, una vez, la primera vez entrenando todos los pesos, y la segunda vez entrenando solamente los pesos de la última capa. Entonces obtenemos 6 modelos, ¿sí? Los modelos que parten de la variante A se llaman A1 y A2, y así sucesivamente. Bueno, el entrenamiento. Usamos, como las clases están desbalanceadas, usamos una función de pérdida que estuviera ponderada por la clase, y como métrica, si bien en la mayoría de los artículos se informa directamente el accuracy, al tener los datos desbalanceados, nosotros usamos varias métricas para controlar que no nos estuviera engañando la exactitud precisamente por el desbalanceo. Entonces, calculamos accuracy para comparar con otros trabajos, pero además calculamos F1 score, recall y una accuracy de tipo 1 versus todo, ¿sí? O sea, F1, recall y el primer accuracy se calcula como 1 versus todo, o sea que una vez que obtenemos los resultados, para cada una de las clases, calculamos estas métricas comparando, o sea, tomando el resto de las clases como si fueran otra cosa. Entonces queremos saber si clasifico bien esa clase versus el conjunto completo de las otras. Después tomamos la media para todas las clases en esas métricas. Bueno, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos? Para las 4 métricas pasan cosas parecidas. Digamos, con respecto al desbalanceo, hay una tendencia chiquita a clasificar las clases mayoritarias, pero es muy baja, o sea, por eso F1 da bastante bien. Y o prácticamente en todos los casos, los modelos B funcionan mejor que el resto, ¿sí? O sea, los modelos B son los que tienen le falta la última etapa. Al C le faltaban 2 y el A está completo. Naturalmente los modelos 1, o sea, A1, B1 y C1, tienen mejor rendimiento que los otros, porque tienen muchos más grados de libertad. O sea, en los modelos del segundo grupo estamos usando solamente estamos modificando, adaptando los pesos de la última capa densa. Pero es importante, ya vamos a ver más adelante las curvas, las conclusiones que se pueden sacar de los dos grupos. Si miramos F1, este gráfico de caja es parecido para todas las métricas, pero bueno, como para nosotros la más importante es F1, les muestro este gráfico. Fíjense que el modelo B1 obtiene mejores resultados en promedio, y además es mucho más estable. O sea, estos gráficos se calculan sobre 10 ejecuciones para cada modelo. Y las 10 ejecuciones del modelo B1 dan resultados mucho más parecidos entre sí, o sea, con menor variabilidad que en los otros modelos. En el grupo 2, ¿sí?, donde se entrena solamente la última capa,
la variabilidad es baja en todos los modelos, pero B2 tiene valores mucho más altos de F1. O sea, los modelos B son los mejores para cada uno de los grupos. ¿Sí? O sea, en todos los casos, el modelo al que le falta la última etapa de ResNet 18 funciona mejor. Si miramos la evolución perdón, durante el entrenamiento, a la izquierda estamos viendo los del grupo 1 y a la derecha los del grupo 2. Vemos que primero, en el grupo 1 hay mucha diferencia, hay una gran brecha entre los datos de entrenamiento, que son las tres curvas de arriba, y los datos de validación, que son los de abajo. Arriba estamos viendo accuracy y abajo el error. En los dos casos pasa lo mismo, digamos, el error de los datos de entrenamiento baja mucho y el error de los datos de validación tiene una gran diferencia con ellos. Pero se puede ver que los modelos B dan generalmente mejores resultados, tanto en entrenamiento como en validación. En el grupo 2 se nota que naturalmente hay mucho menos sobreajuste porque tenemos menos pesos para adaptar, entonces los datos de entrenamiento y de validación están muy cerca entre sí, y se puede ver claramente que el modelo B y el modelo C son muy estables, ¿sí? Siguen entrenándose y en cada paso continúan mejorando después de las 15 épocas que se entrenaron. En cambio el modelo A no es estable, ¿sí? Es como que empieza a sobreajustar y es más impredecible el resultado. Si miramos la métrica F1, para los mismos casos, ¿sí? Vemos que en los modelos del primer grupo, según se entrenaba el modelo completo, bueno, B1 en general es un poco mejor que A1 y C está más abajo, y es más interesante el otro gráfico, el de la derecha. Fíjense que no están en las mismas escalas, ¿no? Obviamente los datos del segundo grupo eran peores, o sea, no lograron el mismo rendimiento que los de la izquierda, pero sí es interesante ver cómo el modelo B y el modelo C, o sea, los que les faltan etapas, los modelos que cortamos, son muchísimo más estables y superan, o sea, B2 supera por mucho a 2, y la tendencia B2 supera a A2, y la tendencia de C2 es superarlo también. ¿Sí? Con más épocas de entrenamiento, probablemente el modelo al que le faltan 2 etapas supere al modelo completo. Si analizamos la matriz de confusión, esta matriz de confusión no es digamos, tiene un procesamiento posterior porque está normalizada por filas para evitar el efecto del desbalanceo. ¿Sí? Pero vemos que la mayoría de los casos, la gran mayoría, están ubicados sobre la diagonal principal, y hay algunos puntos, como este acá en la columna 6 y fila 22, que también tiene muchos casos, ¿sí? O sea, casos que están mal clasificados, se pertenecían a la clase 22 y fueron clasificados como clase 6. Pero la gran mayoría de los datos está ubicado en la diagonal principal. Quisimos analizar los errores para ver cuando el modelo se equivoca, en qué clases se equivoca más, y entonces hicimos un cálculo sobre esa matriz de confusión con las filas normalizadas, y esto que estamos viendo acá es es la suma de la matriz de confusión anterior más su transpuesta, y después tomamos los datos de abajo de la diagonal. En realidad es como si lo hubiéramos plegado. Entonces, ¿cuál es el efecto? Estamos sumando
las confusiones de clases. Por ejemplo, si estamos acumulando las veces en que la clase 10, o sea, que una imagen era de la clase 10 y el método dijo que era clase 5, con las veces que la imagen era de clase 5 y el método dijo que era de la clase 10. Si hacemos un ranking de la mayor cantidad de errores de esta matriz, aparece esto. Fíjense, la primera fila tiene un valor muchísimo más alto que las siguientes. Es el error este que se ve con un píxel muy claro. Y es interesante que precisamente la confusión entre la clase 22 y la clase 6, los números de clase son los mismos que usan, y los nombres de las clases que usan Komura en su artículo, los respetamos para que se pudieran comparar. Estas dos clases, las que mayor confusión le traen al modelo, son adenocarcinoma en el recto y adenocarcinoma en el colon. O sea, estamos hablando del mismo tipo de cáncer y en un tejido vecino, ¿sí? Un tejido muy similar. Esto se repite más abajo en varias filas, por ejemplo, dos tipos de cáncer en el útero, acá en pulmones, y en otros casos, si bien son tejidos distintos, estamos hablando del mismo tipo de cáncer. Entonces, cuando la red se confunde, se confunden cosas parecidas, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando esta tabla. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos sacar de todos estos resultados? En primer lugar, concluimos que estas redes que obtuvimos tienen la calidad suficiente para poder decidir algo sobre el tema de las texturas y las formas de alto nivel. Tienen la calidad suficiente porque, primero, los datos de las métricas, la exactitud, en el peor de los casos, en el caso más bajo, da como 10 veces, más de 10 veces mejor que si hiciéramos una clasificación aleatoria. Entonces, quiere decir que la red está encontrando patrones presentes en imágenes de cáncer. Además, vemos que cuando se confunde, la, digamos, la confusión es entre imágenes que están relacionadas, o sea, o tejidos similares o tipos de cáncer parecidos, o las dos cosas en el caso más frecuente. Entonces, la red está reconociendo información relativa al cáncer. Bueno, y segunda conclusión, que era en realidad la respuesta que queríamos, la pregunta que queríamos responder, como la diferencia entre los modelos existe, pero no es tan grande, no podríamos aceptar o refutar la idea, la hipótesis de que las texturas son mejores, pero los resultados apoyan ese supuesto. Los resultados que nos dan mejores para la clasificación con texturas que para la clasificación con formas más complejas. Entonces nos permiten seguir avanzando sobre las texturas con un poquito más de seguridad. Además, bueno, nos parece, por otro lado, que el hecho de demostrar que una red ResNet 18, que es una red muy usada. ¿Por qué lo usamos? Porque muchos trabajos científicos sobre cáncer, en imágenes de histopatología, se usa esta red, y mostrar que eliminando la última etapa se obtienen mejores resultados, ya nos parece también que es un aporte importante. Bueno, como para terminar, ahí está mi dirección de correo, por si alguien que tiene alguna duda o quiere hacer una crítica o un aporte. Es una lástima que no lo podamos hacer charlar en vivo. Nos gustaría que alguien de la rama de la medicina estuviera interesado en participar con nuestro grupo en estos proyectos, porque necesitamos un patólogo y nos gustaría trabajar con alguna persona o un grupo que haga medicina en Argentina
y que juntos nos podamos preparar para cuando tengamos en nuestro país esta tecnología y sumar datos de nuestra región a estas bases de datos que necesitamos que sean multicéntricas y que tengan datos de toda la población. Así que, bueno, espero que les sirva el trabajo y que, bueno, que alguien esté interesado y se ponga en contacto con nosotros. Muchas gracias por la atención y estamos en contacto.